Macaya de la Fundació La Caixa, un centro UNESCO en Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenidas a las personas que venís de fuera de Barcelona también. Benvida. Y en Mangalo ya no lo sé decir, porque tenemos una persona de Filipinas, ya no sé cómo se dice. Avui comencem la primera activitat d'un dels 11 projectes que de la convocatòria de projectes de reflexió del Palau Macaya van ser seleccionats i van ser amb l'entitat Aplaudite Teatre. Jo des d'aquí aprofito per felicitar-vos perquè potser molts de vosaltres que esteu aquí no ho sabeu, però es van presentar 98 projectes diferents, dels quals en vam seleccionar 11. Per tant, està molt bé i crec que és un bon reconeixement a la feina feta. Aplaudite presenta un projecte que es diu La dona i la terra, territoris de combat, un projecte molt diferent i molt singular del que acostumem a fer aquí al Palau Macaya. I crec que això és bo. Si nosaltres diem que som un centre que fomentem la innovació i que som un centre de diàleg i reflexió i que fomentem la innovació, està molt bé que puguin haver-hi formats diferents. Perquè la proposta que Aplaudite Teatre ens va fer quan es va presentar en la convocatòria ens deia que volia crear amb aquestes 7 activitats que conformen tot el projecte, que comença avui i acabarà el mes de juny, si no em falla la memòria, deien, i llegeixo, un espai de reflexió i debat sobre desigualtats socials, migració femenina i explotació del territori. És a dir, veieu que són 3 temes diferents, amb una metodologia participativa per acabar construint de manera col·lectiva un discurs manifest, és a dir, un document d'incidència cap a la nostra societat amb tot el procés de reflexió que des d'avui fins al juny ells ens proposen. És a dir, veureu que a la web hi ha el programa, que és tot un cicle d'activitats artístiques i participatives que connecten aquests 3 temes que deien, l'ecofeminisme, la migració i les arts escèniques, és a dir, inclouen conferències, tallers i col·loquis, sobretot per visibilitzar les veus de les dones migrades i per acabar, com deia, fent un discurs manifest i una peça escènica col·lectiva amb impacte social. De fet, avui, jo no faig un únic spoiler, algunes coses d'aquestes, algun tas, veureu. Perquè avui comencem aquest cicle amb... Jo no anava a dir amb l'activitat, perquè això no és una conferència, el d'avui, que ens heu proposat. Per tant, jo veieu el títol, és una activitat inaugural que, ja veureu, combina petites ponències acadèmiques molt breus amb fragments escènics i testimonis d'activistes. Per tant, crec que és tota una declaració d'intencions de com anirà aquest projecte al llarg de tots aquests mesos. Des d'aquí, entenc que ja les presentaràs tu, Eugènia, una salutació a totes les ponents que participeu. I només per últim, deixeu-me dir que el Palau Macaya de la Fundació La Caixa, com us deia abans, som un espai de diàleg i reflexió sobre els reptes que enfronta la nova societat. I un d'aquests reptes són, o alguns d'aquests reptes, són els 3 que fa una estona us acabo d'esmentar, que és el que ens plantejaven Aplaudite Teatre en el seu projecte. I ho fem convidant a persones, el que en diem en diferents actors. És a dir, quan dic actors em refereixo a persones, no em refereixo a actors del món de les arts escèniques en aquest cas, sinó a persones que estan en el món de l'acadèmia, avui hi són persones, una persona de Colòmbia, una persona de Granada, no sé si en deixo algú més, persones de la societat civil, persones també de l'administració pública, perquè són els que realment ens organitzen aquesta societat. I ho fem perquè la manera d'afrontar o discutir o reflexionar sobre els reptes o sobre la problemàtica que sigui, si ho fem de manera molt plural, tothom des de la seva visió, però reflexionant sobre aquell repte, els resultats són molt més enriquits. És a dir, és més útil socialment. I per això us demanem, i així ho vam fer-ho les bases de la convocatòria, que aquesta metodologia la tinguéssiu en compte. Per part meva, donar-vos les gràcies. També aprofito per donar també les gràcies als equips del Palau Macaya, a la Gemma López, que la veig allà darrere, de l'equip del Macaya, a totes les persones dels proveïdors que ens ajuden a fer-ho possible i, evidentment, a vosaltres per haver vingut aquí. I ara sí, acabo només amb una frase que la repeteixo molt sovint, però és que aquí en el Macaya ens la creiem molt. És a dir,
reflexionar és el primer pas per avançar. És a dir, si no piensas antes, si no reflexionas antes, difícilmente podrás decidir qué acción empezar, qué decisión tomar. Con lo qual, molt bones reflexions, molt bones idees i estarem atents aquest mes de juny amb aquest manifest i amb aquestes conclusions que ens presentareu. Moltes gràcies. Passo la paraula a l'Eugènia, directora de Aplaudit Teatre, que em precedirà. Gràcies. Bueno, doncs moltes gràcies per venir, per tenir aquest interès en el nostre projecte. Per nosaltres, que ens dediquem a l'acció més que a la gestió o a la creació de continguts al uso clásico, es importante este espacio porque nos lanzamos una pregunta hace 5 años que tiene que decir qué tienen que decir las artes escénicas para acompañar a las mujeres migradas que tienen una relación especial con la tierra. Descubrimos que todo movimiento migratorio tiene una relación con la tierra. Hace 5 años empezamos ese camino, un camino que fue un camino para sensibilizar y acabó siendo un camino de reparación. Y ahora a los 5 años nos quisimos volver a preguntar qué tienen que decir las artes escénicas en este momento en el cual en los últimos 5 años ha habido una evolución estratégica de violencia hacia la mujer y hacia la tierra. Fue un poco con la pregunta que vinimos al Palau Macaya, la que planteamos en el proyecto y en la cual nos van a ayudar a poder dar una respuesta. Nosotros queremos que la respuesta sea desde las artes escénicas, pero que sí que también esté acompañada por la academia, que esté acompañada por la acción política y social y feminista y que también esté acompañada por las artes, no solo las artes escénicas de proximidad, esas que tenemos en nuestro entorno, sino de las artes que tienen las voces de muchas mujeres del mundo. Ese es lo que venimos a hacer aquí. Agradecidas también a las personas que hay ahí en el público, están nuestras compañeras de Hospitalet que nos han visto crecer en este proyecto desde el momento cero y nos han acompañado. También tenemos a través de la Academia a una persona de la Cátedra UNESCO de Prevención de Violencia contra las Mujeres, cátedra en la cual está incluido el proyecto del ecofeminismo. Y hay una frase muy inspiradora para Aplaudite y que nos da esta estrategia y estructura de la cual nosotros luego hacemos acción, y es que a l'atzar agraeixo 3 dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, y el tèrbol atzur de ser 3 voltes rebel, ¿no? María Mercè Marçal. Después os la paso en castellano, que es una frase muy inspiradora para las mujeres que nos dedicamos al arte en este país. Vamos a iniciar este proceso que vamos a vivir juntas y a la cual os invitamos a que estéis cada día con nosotras. Un proceso que empieza hoy, acaba en junio. Y lo queremos empezar con lo que somos, que es una pieza de arte escénico, de creación colectiva, donde están las voces de muchas mujeres. Hoy interpretan 4. Hay muchas que han estado a lo largo de todo el proceso en la parte de creación y de montaje, que algunas por razones de seguridad no nos pueden acompañar en el escenario. Y las que hoy nos acompañan son María Blanca García Colom, María Margarita González Chamba, Elida Hernández y Siti Saem, pues Ecofeminismo, Camino de Paz. Rukukus kungu hatun pakaiti. Wanyu wakaiwa wakakurkami. Uripi wawapa jana yulaki. Jaki ya wakakurkami. Puyu ya pura kuchami. Kuritanishpa kuntarikami. Inkaya yata yana yulaki. Jaki ya wakakurkami.
de los sueños, de la brisa que los envuelve cada vez que miro la luna. Ellos me acarician cuando los veo desde mi ventana. Vengo de ellos que me mantienen viva. Tanto es así que quiero alcanzarlos, pero huyen de mí cada vez que estiro mis manos. Vengo de su aroma, sabor a familia, de ese abrazo cálido como lo hacía mi madre. Que no me dejen, los necesito para vivir, para respirar con libertad. Vengo de las noches del lugar, de esa noche que me daba fuerza para poder brillar, para tener más carácter en un mundo tan desigual. Reloj de agua en época de monzón durante 3 meses llueve sin parar. Todas partes están llenas de agua, incluso mi casa, mi pueblo, mi escuela, país entero. Con esta inmensidad de agua me empuja a alcanzar mi sueño y sobrevivir con mi enfermedad en un país desconocido. ¿Cuántas mujeres han tenido que pasar para que tú seas como eres? ¿Cuántas historias no se contaron para que hoy tú puedas contar tu propia historia? Una energía que viaja de generación en generación, sabiduría que te rodea y te guía. Llevo en mí las raíces de mis ancestros y el sol que brilla. Soy la hija de muchas mujeres a las que le quitaron la voz. Soy una amenaza por buscar un vaso de leche para niños y niñas en un comedor popular. Una amenaza por pretender defender los derechos humanos de mi población y los servicios básicos de mi comuna. Soy la hija de muchas mujeres a las que le quitaron la voz. Víctima del maltrato de género y víctima de un Estado que lo permite. Él caminaba delante y yo siempre detrás. Soy la hija de muchas mujeres a las que le quitaron la voz, amenazada por la mafia por tener un negocio propio. Soy una hija de muchas mujeres sin voz, una activista que denuncia que su país pertenece a multinacional extranjera, que denuncia que su pueblo sufre de la causa de la corrupción, violencia constitucional, colonial y feminicida. Soy la hija de muchas mujeres a las que le quitaron la voz. Soy el ecosistema destrozado por las multinacionales. Soy la tierra que muere. Soy el viento que ya no sopla como antes. ¿Número de pasaporte? 09-1075-325-0. ¿A qué ha venido a este país? Pasé por muchos problemas en mi país. ¿Y qué le hace pensar que aquí no hay problemas? Es un país más seguro que nuestro. Perdón. ¿Número de pasaporte? X8769. ¿Qué hace aquí? Me dijeron que yo aquí estaría más segura. ¿En qué trabaja? Limpiando casas. ¿Sus hijos están aquí? No. ¿Y en su país qué hacía? Pero ¿Y es qué que- puede aportar a pero es este que- país? pero ¿Cree es que que- este país es de empresarios? es que no no. es tan fácil, ¿lo sabe? Pero es que ¿Qué hace aquí? ¿De dónde viene? De aquí. ¿Quién eres? Soy una mujer que se pierde entre papeles buscando su dignidad. ¿Qué dignidad? Pues la de que me desfila delante de un maltrato, la de una
y del abuso capitalista y patriarcal. Y tener igualdad de derechos. Discriminada, explotada y humillada por no tener papeles. Nos dicen, o lo aceptas o nada. Y estamos aquí para decirte lo que pensamos, para gritar a los cuatro vientos que nos invade una rabia como un volcán. No tenemos miedo y nadie nos va a callar. Con la esperanza de que el cambio llegue. Mujeres campesinas, trabajadoras de la tierra, que luchan por defender los derechos. Mujeres, madres, cuidadoras de sus hijos y los hijos de sus dueños, porque para ellos, nosotras, somos de su propiedad. En mis pesadillas me veo nadando en Yaguarcocha, laguna de sangre, en la lengua de mis ancestros. Pero no es un sueño. Cada día por las calles me limpio zapatos teñidos de rojo. Las comunas defienden su huachipungo, su tierra, los ríos, el agua, los lagos. Y por todo esto han sido silenciados. Matar por matar. Un país en guerra. Una guerra disimulada, donde ser defensora de los derechos humanos es un delito tan grande, que mereces morir. Ciudades sin cielo. Noches sin luna. Genocidios. La tercera parte de población camboyana fue asesinada tan solo en 3 años y apenas nadie tenía derecho a alimentarse. Y el hambre y el agotamiento matan en silencio. Familias separadas, hospitales o universidades clausurados y utilizados como cárceles. Trabajo sin descanso. Avanzando, sí, pero en la falta de memoria, en lo que se quedó atrás. Leyes y derechos incumplidos llenos de mentiras. Los ricos viven y siguen su riqueza. Los pobres o mueren O siguen pobres, soñando con un futuro mejor, al otro lado de la frontera, pero la mayoría acaban en el mar. Avanzar en hipocresía y retroceder en dignidad. y solo sé que no sé nada. Y de lo que sé, no quiero ni pensar. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos Sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen. No olvides su nombre, por favor, señor presidente. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther, Berta Cáceres. soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia!
sent bé? Bona tarda. No sé si se'm sent bé, sí? Perfecte. Doncs una mica difícil, no?, retomar després d'aquesta peça. La veritat, jo estic compungida, no? Canviaré d'idioma perquè estem en un espai en el que hi ha molta pluralitat d'orígens, d'acord? I la meva intencionalitat és que totes les persones que estiguem aquí presents puguem comunicar y ens podem comprendre perfectament, d'acord? O sigui que cualquiera de vosotras, realmente todas las personas que vayan a intervenir en esta mesa, sentiros libres de utilizar la lengua, el idioma que consideréis para poder comunicar mejor, ¿de acuerdo? Bueno, empezaré presentándome brevemente. Mi nombre es Degen Sek y si hago honor a mi abuela, a mi madre y a mis orígenes, mi nombre completo es Degen Eufemia Sek Martín. Soy abogada, jurista, investigadora y soy miembro del área de educación de CAS, que es la coordinadora de asociaciones senegambianas de aquí, de Cataluña. Muy contenta de estar con todas vosotras aquí, de compartir este espacio. Especial agradecimiento también a la directora artística de Plaudit Teatre. Y bueno, gracias por hacerme formar parte de este proyecto después de este tiempo que nos conocemos. Y también felicitar a Plaudit Teatre exactamente por la organización de este acto. ¿Sí? Y bueno, me gustaría señalar que hace apenas 2 días conmemorábamos el Día Internacional de Violencia contra las Mujeres. Es por ello que os agradezco a todas las personas que estáis aquí presentes, pero muy especialmente a las mujeres y especialmente también a las mujeres que a lo mejor les hubiese gustado estar aquí y no han podido estar por muchas razones, por muchos motivos, a lo mejor por razones de conciliación, y reconocer también especialmente a las mujeres que han sido víctimas de violencias y que lamentablemente no podrán acompañarnos nunca más también. Desearía presentaros este proyecto como un viaje, ¿sí? Este proyecto y esta mesa, aquí con todas estas mujeres, como un viaje, puesto que emplearemos la mujer como eje central y principal, pero las ponentes nos ayudarán a hacer este entramado entre el cuerpo de la mujer y la tierra, haciendo honor al nombre de este proyecto. Y no es fruto del azar que tengamos este magnífico elenco de mujeres aquí con nosotras, que representan la diversidad, que hemos intentado con la máxima intencionalidad representar justamente la diversidad para dar respuesta a una clara evidencia, que es que la figura de la mujer genera controversia, genera discrepancias y múltiples disputas, independientemente del territorio que habiten. Sin embargo, cada territorio tiene su especificidad y queríamos reflejarlo con el testimonio de las diversas mujeres que tenemos aquí a través de, desde un ámbito más académico, obviamente, y teórico, pero también desde un ámbito experiencial, Y con este viaje pretendemos restablecer justicia, una justicia universal, siguiendo el trazado que nos marca la historia y que a través de la narrativa de las mujeres que tenemos hoy aquí presentes podremos llegar a analizar, mostrando y evidenciando cómo el patriarcado y su afán de opresión insaciable arrebató a todas las mujeres el don y el rol que la naturaleza les había otorgado, el rol de guardianas, el rol de transmisoras de la tierra. Y también nos ayudarán, a menudo cuando hablamos de ecofeminismo, nos trasladamos o nos evoca a un ámbito rural, sin embargo, nos ayudarán también a trasladarlo al ecofeminismo dentro del ámbito urbano, ¿sí? Nos ayudarán justamente a descifrarlo. Y hasta qué punto el patriarcado y su estructura ha sido capaz de deprimir la naturaleza y el ecosistema, con tal de seguir perpetuando a las mujeres en esta situación de explotación y de opresión, sin perder un ápice de su poder. Así que yo me daré por satisfecha si realmente hoy salimos de aquí habiendo desaprendido muchísimo.
Y ahora sí, dicho esto y sin más dilación, os voy a presentar a todas las ponentes que tenemos hoy aquí con nosotras, como decía, este magnífico elenco. Muchas gracias por estar aquí a todas. Y bueno, la estructura de esta mesa serán intervenciones individuales, ¿vale? Con un tiempo que hemos pactado anteriormente, ¿vale? Para que, por favor, podamos escuchar todas y cada una de las voces que están aquí. Y como particularidad o peculiaridad, ¿no? Al final de cada intervención solicitaré a las ponentes que han venido con los deberes hechos que nos indiquen, ¿no? que nos expliquen un poquito, ¿no? Una palabra y un árbol o una flor a las que ellas les evoquen, ¿no? El título de este proyecto, ¿no? Que es La mujer, la tierra, territorio de combate. ¿De acuerdo? Así que, bueno, os voy a presentar una a una a las ponentes. Tenemos a Carmen Gregorio Gil, que es profesora catedrática de la Universidad de Granada en desigualdades de género, de clase, extranjería, cultura e inmigración desde una perspectiva antropológica y etnográfica. También es directora del máster universitario Erasmus Mundus en estructuras de las mujeres y de género. Por otro lado, también tenemos a Yolanda Abcoli, que es una mujer activista originaria de Togo, fundadora de Unió Segones Oportunitats, Product Manager en Economía Social y Solidaria, consultora en emprendimiento migrante, conferencista, formadora en emprendimiento femenino y juvenil. Por otro lado, tenemos a Sarina Musni, que es abogada, activista, originaria de Filipinas, ferviente defensora de los derechos humanos y especializada en desarrollo comunitario. ¿Sí? Pasaremos también con María Noemí González Martínez, coordinadora de la Red Iberoamericana en Ciencias Sociales, con enfoque de género, la Red ILA, investigadora del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla, Colombia, y experta en el proceso de paz en Colombia desde un enfoque también de género. Y por último, tenemos con nosotras a Vanessa Marcos, que es experta en cooperación internacional, docente del posgrado en gestión de proyectos de cooperación y de desarrollo, donde también ejerce funciones de cooperación, y el posgrado interdisciplinario en Derechos Humanos, promovido por la UCP de Oporto. ¿Sí? Así que sin más dilación, pasaremos y daremos la palabra a Carmen Gregorio Gil. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, buena tarde a todas y gracias por acompañarnos. Es verdad que hablar desde este lugar que se me ha pedido, digamos, como la academia, la catedrática, después de la maravillosa obra a la que hemos asistido en el que sobran las palabras, pues bueno, yo voy a poner palabras porque es lo que sé hacer, ya me encantaría y creo que bueno, para mí es muy especial estar aquí. Quiero agradecer a Eugenia que con mucho cariño me ha invitado, insistió hace tiempo en hacerme parte de su proyecto, andábamos bueno, con muchos líos de gestión en la universidad y bueno, pues para mí es muy emotivo y muy importante haberme hecho parte, como me han hecho parte de este proyecto en el que yo me siento realmente muy pequeñita y sobre todo lo es por algo que para mí tiene que ver con el tipo de teoría, insisto, ya que mi rol aquí es como traer la teoría, que tiene que ver con cómo entendemos la teoría feminista o la epistemología feminista, quienes nos dedicamos hace mucho tiempo en la academia a repensar el conocimiento, a denunciar el androcentrismo y en generar un conocimiento que sea útil para muchas de las cosas que se han dicho con el cuerpo y con la palabra también y con el sonido y el silencio. Bueno, entonces esto es como qué bien que alguien que está ahí, ¿no? En la calle, en la práctica, piensa que puede ser útil, porque si hay algo, insisto, que pensamos desde la teoría feminista, tiene que ver con romper quizás una idea de la ciencia o del conocimiento, más pegada a la cuestión de la objetividad, de la neutralidad,
que circula por unos circuitos en donde nos leemos quienes hacemos parte de la academia, que no llegamos a la gente. Quiero decir, esto está en la manera de pensar y de teorizar del feminismo. Igualmente que en otros espacios, pues estamos también, voy a permitirme la expresión, colonizadas por este creciente neoliberalismo, productivismo, y nos aleja cada vez más de lo que yo entiendo que tiene como función pública o debería tener una universidad pública, y más quienes pensamos desde la teoría feminista. Bueno, esto es como mi introducción, seguramente me quedan 5 minutos, me vas a avisar. Aún vas bien, bueno, yo creo que todas hemos compartido, es un poco difícil en 10 minutos, pero bueno, yo desde ese lugar voy a intentar, que no sé si lo voy a conseguir, traer como 3, sin más, como preguntas. En un ejercicio, se supone que yo tenía que hablar de migración, insisto, es que lo habéis dicho todo. Yo os veía y decía, ¿qué voy a decir yo? Que me dedico a pensar, que bueno, que sí que he intentado pensar y no hacer una investigación que sea simplemente extractivista y que acumule datos nada más y que hable en voz de las otras. Hace mucho tiempo, yo empecé en temas de inmigración hace mucho tiempo, cuando empezaron las primeras migraciones que conocimos en el Estado español, después del Tratado Schengen, cuando se construyeron esas fortalezas que violentan y que crean esas discriminaciones cada vez más, ¿no? Y en este momento, pues creo que es muy preocupante y creo que es un tema bien complejo para poder resumirlo en 10 minutos, todo lo que estamos viviendo en relación a bueno, esos discursos racistas, ¿no? Y a esos discursos racistas que están además en las instituciones. Entonces, bueno, como es un tema tremendamente complejo, como podéis entender, yo, sin más, voy a tratar como de compartir un par de preguntas que yo invitaría a que todas nos hiciésemos, seguramente no tanto quienes estamos aquí, que estamos sensibilizadas, pero que me parece importante hacernos y recordar. Ante este momento, como digo, en el que pues, vemos, ¿no?, cómo ha aumentado el racismo, la xenofobia, también siempre en temas de extranjería recordamos lo que Adela Cortina planteó como aporofobia, ¿no? Ese no es el rechazo al extranjero, el inmigrante rico, ¿no?, sino al que vemos como una amenaza, y todos estos discursos que se están construyendo. En ese sentido, bueno, a mí me parece, y trayendo esa teoría, digamos, en un sentido útil, desde esas claves que estaba diciendo al principio, yo creo que esto sigue muy instituido en la sociedad, que la ciencia es imperturbable, incuestionable, que quien habla desde ese edificio del saber, no desde los años 70, ya se planteó, ¿no?, desde teóricos que no voy a citar y teóricas, que la ciencia es poder, que la ciencia está atravesada por la ideología, que no hay ciencia neutral. Por tanto, desde una epistemología, teoría feminista, mis preguntas son, se decía, ¿no?, basadas en una reflexión y sobre todo basadas, digamos, como en unas gafas, ¿no?, en unas lupas que consideran generar pensamiento, pero desde una perspectiva feminista y también desde una perspectiva de la justicia y los derechos humanos. Por tanto, desde esa mirada creo que es importante, bueno, por supuesto, preguntarnos por qué no todas las personas tienen los mismos derechos para moverse, cuando podríamos hablar que es un derecho el movernos, el migrar. Claro, explicar esto es lo que no me da tiempo, pero obviamente hay que invitar a pensar a que las migraciones tienen que ver con esa historia colonial, con ese sistema capitalista, extractivista, que ha despojado a los territorios y a los colectivos más vulnerables, con la pérdida de protección social a la que conduce el neoliberalismo. Es decir, detrás estarían cuestiones estructurales en términos socioeconómicos y lo que hemos dicho, lo que se ha dicho desde la teoría de la dependencia de los años 70 del siglo pasado. No hay sur sin norte, no hay norte sin sur, no hay centro sin periferias, no hay riqueza sin pobreza. Por tanto, desde esa mirada que invito, ¿no?, a que pensamos en términos globales, ¿no?, y en términos de cómo la inmigración es resultado también de un mundo que estamos construyendo en el que se reafirman esa brecha y esas desigualdades
bueno, a las que asistimos, ¿no? Por supuesto, preguntaría también o invitaría a preguntar por qué no tenemos los mismos derechos quienes habitamos un mismo territorio. Las compañeras nos han explicado muy bien con esas preguntas, con esa exigencia, bueno, para... En fin, yo sé que esto es muy utópico, ¿no? Y tiene que ver también con algo que... 3 minutos. Gracias por decírmelo tan cariñosamente, ya termino. Bueno, he delatado el enigma. Bueno, para mí tiene que ver pues probablemente con una idea muy utópica, ¿no? En la que creo que es interesante seguir pensando en términos de utopías, ¿no? Cómo entendemos la ciudadanía, ¿no? Cómo queremos entender la ciudadanía, por qué la construcción de fronteras ha generado esas diferencias en función del país en el que provienes, genera todas estas dificultades administrativas, es más, la imposibilidad de tener derechos o de tener una igualdad de derecho cuando estás en un país, en un territorio, estás aportando... Bueno, la tercera pregunta sería ¿por qué emigran las mujeres? Y creo que aquí, y no me voy a extender, sería pues lo que más he trabajado y creo que más conocido, porque, bueno, ¿quién no tiene alrededor a una persona contratada trabajando en el sector doméstico y de cuidados? Bueno, esto han sido llamadas de alguna manera a cubrir ese sector laboral en donde no hay población nacional, así funciona, digamos, la política de contingentes, en donde tenemos las sociedades occidentales, en este caso el territorio en el que vivimos, bueno, pues unas preocupaciones que compartimos que tienen que ver con atención al envejecimiento, a la longevidad, con un sistema de protección cada vez más débil y que además ese sistema de protección bueno, pues, está delegando, ¿no?, en el mercado, que ya sabemos dejar en manos del mercado lo que supone en términos de sectores tremendamente precarizados y, bueno, sabemos también que el ámbito tan relevante, ¿no?, como bien nos puso de manifiesto la pandemia, ¿no?, esas trabajadoras imprescindibles, es un ámbito históricamente feminizado, naturalizado y, por tanto, menos reconocido en términos salariales y de derecho. Bueno, y ya termino con la última pregunta, que es casi como empezaba, y lo que me parece que es como todo un desafío, y por eso pongo en mucho valor este proyecto, no solo que lo que decía al principio, ¿no?, que se me haya hecho parte, espero no solo de ahora, sino en todo el proceso, que este es un comienzo, ¿no?, una celebración de ese comienzo. Bueno, la necesidad, y ahí ya sin más, a quienes nos dedicamos a escribir, o digamos, nos pagan por escribir o por hacer teoría o por hacer ciencia, quiero decir, quienes estamos en la universidad, al reto y el desafío que considero que tenemos de cambiar nuestras metodologías y formas de trabajo, ¿no?, y generar bueno, esos espacios de alianzas, que no cosifiquen, que no cojan datos, extraigan, sacamos un artículo, sino que seamos capaces, creo que es todo un desafío y que pasa por generar ese tipo de diálogos, esa interdisciplinaridad y es hacer, no sé, para remar juntas, ¿no?, para un mismo lugar quienes estamos o compartimos esos objetivos desde lugares muy distintos que tienen que ver con la justicia social y el reconocimiento de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Y ahora te haré la gran pregunta, ¿sí? Sí, si puedes compartir con todas nosotras una palabra y un árbol o una flor, ¿sí? Bueno, pues como esto no lo habían dicho también, lo que pasa es que yo pensaba que era al final. Mi palabra es esperanza y la planta es el diente de león. Como no hay tiempo, no voy a explicar por qué, pero sobre todo porque el diente de león, que seguro conocéis, tiene una manera muy particular de diseminarse con esos bulanicos que se llaman en Andalucía, molinillos, yo lo llamaba de pequeña, para pensar en un deseo. Y el nombre científico creo que es vilano, vilanos, diente de león. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias también por tu intervención. Al final de todas las intervenciones tendremos un espacio, no habéis venido simplemente aquí como
Seres pasivos, sí, ¿no? Os otorgaremos un espacio para que podáis dirigir preguntas, cuestiones aquí a la mesa, ¿de acuerdo? Y daré paso a la siguiente intervención, que en este caso será Vanessa Marcos. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Hola. Es parecido, ¿no? El portugués con el catalán. Hola. Entonces, muchas gracias. Quería mucho agradecer a Eugenia y a las compañeras de Plaudit por la invitación. Saludar a mis compañeras aquí y a vosotros, porque crear el tiempo para un diálogo crítico en los días intensos de hoy día es un acto político, pero también quiero acreditar que es un acto de cuidado. Así que iba a invitaros a mirar uno a los otros, porque para nivelar aquí un poco, o sea, que puedan mirar a la gente que está atrás, que está delante, para que podamos crear este espacio seguro de cuidado y de diálogo crítico antes de empezar. Entonces, yo tengo la difícil tarea, creo yo, en tan poco tiempo, de hacer aquí un poco un marco teórico del ecofeminismo, pero voy a intentar en estos 5 puntos. Entonces, en general, el ecofeminismo es un movimiento filosófico, político, social, que vincula las luchas ecologistas y feministas, porque considera que la explotación de la naturaleza y la opresión de género provienen de las mismas raíces estructurales del sistema patriarcal y capitalista. Cuando pensamos en los orígenes, la verdad es que no es reciente el ecofeminismo, para nada. Sin embargo, como que ganó fuerza en los años 70, 80, y con los movimientos feministas y ecologistas que denunciaban los efectos devastadores del capitalismo industrial sobre los ecosistemas y los derechos de las mujeres. El término ecofeminismo fue acuñado en 74 y por una activista francesa, Françoise Daubon. Y esto es un marco también importante porque la naturaleza era percibida como un organismo vivo y que estaba los seres humanos bien interconectados con la naturaleza. Y de hecho, con la transición para la visión mecanicista, la naturaleza es considerada como salvaje, incontrolada, que tiene que ser dominada. Y en paralelo, eso es la asociación que se hace con las mujeres, que son percibidas como sensibles, como que pueden ser explotadas sus cuerpos, así como sus territorios. Entonces, hay aquí un paralelo muy fuerte. Y tenemos después un conjunto de académicas, y aquí son solo algunas figuras clave, hay muchas más, de diferentes geografías, culturas, historias, con diferentes postulados. Conocidas, Vandana Shiva, María Mies, que son de diferentes geografías, una del llamado sur global, India, y otra de Alemania, y que traen mucho el cuestionamiento de las opresiones de género de las mujeres del llamado sur global a partir de la explotación, de la opresión capitalista y colonial, patriarcal y colonial. Tenemos también a Val Plumaux, que es una activista australiana y que trae la idea muy importante de las visiones dicotómicas que siguen como que contextualizando la forma como nosotros nos relacionamos, sea con la naturaleza, sea entre nosotros. Esta idea muy marcada de una visión dicotómica de la realidad. Quería también compartir aquí a Lorena Cabnal, que recuerda las experiencias de las mujeres mayas xinca en Guatemala, que se oponen a la minería, y que traen la concepción de territorio, cuerpo, tierra o cuerpo, territorio
como un llamado político a resistir a la explotación y la expropiación, también como defender y recuperar el cuerpo como territorio para vivir con dignidad, y también el reconocimiento consciente de las violaciones impresas en los cuerpos de las mujeres indígenas. Entonces, el ecofeminismo junta diferentes movimientos decoloniales, comunitarios, son todos de raíz comunitario, pero también de las feministas comunitarias, que como Lorena Cabnal y las otras compañeras no se identifican con la idea de la decolonialidad, porque la temporalidad es diferente. Y entonces, estas diferentes cosmovisiones, diferentes visiones de mundo, diferentes culturas, la verdad es que hacen el ecofeminismo un movimiento bastante plural, diverso, y que sigue siendo construido, o sea, está siempre en diálogo con el contexto, ¿no? También aquí una activista, investigadora, Maristela Svampa, con la idea de los avances del neoextractivismo en América Latina y la importancia también de la ecodependencia. Entonces, así como ideas clave, como ideas clave, tener muy consciente que, de hecho, cuando hablamos de ecofeminismo estamos hablando de opresión de género y de opresión en las con diversos enfoques, y de la explotación de la naturaleza y del diálogo entre diferentes movimientos. Y estamos hablando de las ideas de las jerarquías de la dominación, de la explotación, de los pensamientos occidentales que son caracterizados por estas dicotomías, hombre, mujer, cultura, naturaleza, y que siguen contextualizando nuestros comportamientos y, de hecho, justificando mucha de la subyugación social de las mujeres y de otras identidades de género. Y bueno, y esto es importante porque nos hace cuestionar que estamos en una sociedad de consumo, que producimos y que consumimos, y cuál es nuestro papel en esta relación de explotación y de muy patriarcal y neocolonial, si queremos hablar de esto. También traigo aquí algunas corrientes del ecofeminismo, solo así unas ideas muy clave, también porque es esto, ¿no? O sea, no es un movimiento cerrado en sí mismo, es un movimiento que también va haciendo algo de críticas. Si hay una corriente espiritualista que hace una conexión entre la mujer con la naturaleza, como sea una conexión naturalizada, natural, también hay las compañeras críticas que dicen que esto puede perpetuar y reforzar estereotipos patriarcales. Entonces, esta idea también de que el movimiento es plural y se va criticando, y también que has constituido las bases para lo que es el ecofeminismo queer, que no tiene un fundador, pero que surge en el diálogo con el movimiento, con el ecofeminismo y con la teoría queer. Y hay otros movimientos, aquí fue solo una idea, y que estamos actualmente en un tiempo de consolidación y profundización de conceptos y de relaciones, de estudiar la relación también dentro de la naturaleza, con los animales, con las plantas,
bueno, y quería traer esto también, que creo que es importante, porque todo esto nos lleva también a estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quién somos? Porque esto va a... Hay una filósofa brasileña, Jamila Ribeiro, que habla del lugar de fala. Es el lugar de donde yo me puedo expresar. Y la verdad es que este lugar es un lugar situado. Entonces, claro que va a nuestra visión de mundo y la manera como nos relacionamos. Las gafas que ponemos son muy importantes, estoy casi, para cuestionar cómo nos relacionamos también con los temas. Y bueno, solo así muy rápidamente algunos ejemplos desde Portugal. Aquí es la verdad, este es la capa de un CD, de un vinil, de una cantautora portuguesa que no se autodenomina como ecofeminista, pero las letras de sus músicas tienen todo que ver con lo que sea la privatización de servicios públicos, de recursos públicos, con las opresiones de género, con el sexismo. Entonces creo que vale mucho la pena. Y bueno, y aquí solo muy rápido, porque en Portugal, claro que hay muchos, claro en el sentido de que no es claro los movimientos e iniciativas ecofeministas se autodenominan como iniciativas y proyectos ecofeministas, pero sí que hay movimientos de activismo ambiental por la justicia social y económica, movimientos feministas, pero aquí son algunos que en las páginas web claramente también se identifican como y que explican, o con los proyectos logramos percibir cómo es que se traduce este ecofeminismo, ¿no? En términos de economía, de producción, de la democracia, etc. Y bueno, y como ya estoy pasando el tiempo, me voy a callar. Solo compartir mi... Bueno, sí. Yo creo que se dice en castellano rizoma, no, talo. Resumen, ¿te refieres? Bueno, yo voy a compartir, es esto, la cúrcuma. Rizoma, vale. Rizoma. Sí, rizoma, ¿sí? Sí. Cúrcuma. Entonces, porque cuando me hicieron el desafío, el reto de pensar en árbol, planta, lo que sea, lo que me vino fue la cúrcuma, porque la cúrcuma tiene mucha vitalidad, mucha sanación. Carmen estaba hablando del diente de león y yo inmediatamente, bueno, a mí me gustan mucho los tés de las plantas, estaba pensando, es bueno para el hígado, porque en el hígado nosotros guardamos mucho la rabia, ¿sabes? Entonces, y la cúrcuma es muy buena en cuanto a rizoma porque crece lateralmente. Es la diferencia entre rizoma y raíz, que es independiente. Y bueno, el paralelismo con la metáfora con ecofeminismo es porque son movimientos que crecen lateralmente y que mismo cuando se parte hay nuevos brotes que nacen y que siguen interconectando. Así que mi palabra es conexión. Gracias. No pasa nada. No. Muchísimas gracias, Vanessa. Sé que es un reto hacerlo en tan poco tiempo. Veo que vais apresuradas, pero creo que está siendo muy rico, ¿no? O sea, realmente lo estáis consiguiendo con muchísimo éxito. Y ahora vamos a dar paso a María Noemí. Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Primero, pues, expresar mi agradecimiento, estar aquí hoy compartiendo con ustedes, a Eugenia, a Maribel desde el cariño y a Carmen que la conozco y a todos desde el Caribe colombiano. Entonces yo hablo así pausado, ¿no? Los 10 minutos se me van a ir como en 5 porque hablo lento. Pero no es más que contar cómo estamos haciendo. Creo que es una claridad que deberíamos este cambio de visión, ¿sí? Tendríamos que cambiar la visión, es una necesidad, es una realidad. Este modelo, como hemos construido el mundo, ya no funcionó, nos los planteó pues el COVID, nos colocó retos, ¿ya?
Creo que el tema de las guerras que tienen ustedes cercanas y los conflictos nos dieron la razón de que hay que transformar, que hay que cambiar la visión, y es un poco, y yo lo voy a hacer como de manera diferente. Si alguien me puede colocar primero el video, ¿sí? No sé si es fácil cambiarlo, pero no importa si no pasara nada. Es a través de contarles cómo lo estamos haciendo. Cuatro territorios nos abrieron sus caminos: la cordillera, el mar Caribe, la selva húmeda del Pacífico y el verde infinito de la Amazonía. Allí, más de 50 mujeres de comunidades étnicas de todo el país nos recibieron con su palabra. Hablamos de cuidado como si habláramos de raíces, aquello que no siempre se ve, pero sostiene todo. Cada encuentro fue un tejido, y los distintos que al unirse revelan la fuerza de un pueblo que cuida la vida desde su espiritualidad, su memoria y su lucha. Este es el registro de ese entretejido, una red que no se rompe, que crece, que nos recuerda que cuidar también es resistir. El cuidado es cuidarme yo misma para poder tener la capacidad de cuidar a otros seres humanos, cuidar las aves que están en sus parcelas, cuidar a mi familia, a mis hijos, cuidar a las comunidades que están a mi alrededor, para que no tengan que vivir situaciones de las que he tenido que vivir en carne propia. Quiero agradecer por este ejercicio que se viene haciendo de diálogo con las mujeres de los distintos territorios del país y abordando un tema tan importante que es el cuidado. Para nosotras como mujeres hemos venido haciendo una lucha histórica donde se reconozcan nuestras distintas formas y prácticas de saberes ancestrales alrededor de la labor del cuidado familiar, comunitario y social. Entonces es importante que como Estado tengan y contemplen las distintas voces de las mujeres en los escenarios de participación, de toma de decisiones y de la construcción de las políticas públicas, y se haga un reconocimiento, se propicia, se generen espacios para el reconocimiento de estas saberes, prácticas ancestrales del cuidado, la relación con el territorio, la espiritualidad que hemos mencionado en este encuentro, y de esta forma se puedan establecer a dónde va el Estado, dónde van las comunidades, dónde va la familia, y de esta forma podamos, en este canasto, podamos establecer un tejido donde se respeten los conocimientos ancestrales, pero donde se garantiza una participación también efectiva del Estado como garante de nuestros derechos en los distintos territorios. Bueno, con este pequeño video, que no es más que las voces a las que generaré un diálogo, es cómo en Colombia hemos estado registrando este cambio de visión. Es una decisión, yo creo, en la que nos hemos empeñado tanto la academia, pero también un sector de las políticas públicas y muchos movimientos conjuntos, en cuál es una pregunta, y es cómo vamos a construir una sociedad donde realmente podamos tener una sostenibilidad de la vida, ¿sí? Y alrededor de ello lo que hemos hecho, y más es contarles las experiencias, es que en mi país hay 116 grupos étnicos, 5 poblaciones afrodescendientes, unas palenqueras y unas raizales. Y hay que comprender que en estas poblaciones que han resistido el proceso colonizador, que resistieron a procesos de esclavitud, que han estado enmarcadas en los territorios milenariamente, han hecho lo que realmente el Estado no había hecho, y era cuidar. ¿Cómo se cuida la gente o las personas? ¿Cómo nos hemos cuidado históricamente a unos problemas en mi país que está estructurado por conflicto armado? Yo creo que cuando se habla de Colombia se dice, ¿cómo que vas a ir a Colombia? Esto por allá es complejo, ¿sí? Y alrededor de esos retos ha habido históricamente unos modelos de cuidado que han sido sostenibles, que como sociedad patriarcal, extractivista, queriendo ser moderna, no habíamos respondido. Pero que sí hemos tenido, y en este ejercicio es contarles un proyecto
colectivo en el que estamos trabajando a partir de reflexionar la pregunta, y es cómo nos vamos a cuidar de aquí en adelante, cómo vamos a hacer la vida sostenible. Por lo tanto, esta investigación, y lo hago desde la academia, es recoger las voces de casi 52 pueblos étnicos en el país y articularnos con el arte. Este es el segundo momento, articularnos con este espacio de arte, con sus palabras, con sus maneras de cuidar. Y lo que hemos realizado es hasta ahora un diagnóstico de cuántas prácticas de cuidado tienen los pueblos afrodescendientes, palenqueros y raizales y los pueblos indígenas en el país que le permiten pensar que tenemos una sostenibilidad de la vida y que hay necesidad de aprender desde esa perspectiva. Así que de esta manera hemos empezado a trabajar articuladamente con una política pública, planteándonos algunos cuestionamientos centrales alrededor del cuidado. Y a partir de ello es cómo podemos comprender, y es un ejercicio, los modelos de cuidado ancestrales. ¿Qué hay de diferente? ¿Por qué tendríamos que tener? Yo creo que ustedes todas han visto cómo en los territorios ancestrales, llámese desde América o desde la África, ¿dónde se cargan los niños? ¿Dónde se cargan los niños? En la espalda. Cuando hemos analizado este sistema, lo primero que hemos comprendido en esta investigación de cuidado era lo que no podíamos comprender desde ese modelo dual occidental, y es que para los pueblos étnicos de mi país, por lo menos, el futuro, que para nosotros siempre ha estado adelante, para los pueblos étnicos el futuro está detrás y el pasado está adelante. Comprender ese modelo de pensamiento, que es el que han visto allí ustedes, una espiral, es poder decir que el cuidado más que integral es una espiral continuo que requiere entonces que tanto el conocimiento del territorio, el conocimiento y las dimensiones espirituales y los cuidados personales van tejiéndose en un espacio fundamental donde el futuro que está atrás, que son nuestras generaciones, hay que verlas desde una nueva visión. Y que los que ya nos antecedieron, que es el modelo ancestral de cuidado, iba adelante. Por lo tanto, ese modelo ancestral es una guía que hay que volver a retomar, ¿verdad? Para decir que desde nuestra ancestralidad, sí en algún momento hemos cuidado los territorios, nos hemos incorporado a unos modelos espirales de cuidado, y que es una necesidad fundamental, tanto para el futuro, pero que ese pasado que algún día estuvo, ¿sí?, es también una guía para volver otra vez a resignificar lo que es el cuidado. Entender este proceso que nos ha llevado 2 años en Colombia y que pues aquí lo tendríamos en este ejercicio, lo hemos hecho a través del arte. Y ahí queríamos poder vincular, porque no toda la comprensión y ese proceso de aprender y desaprender que estábamos llevando, requeríamos nuevas herramientas. Y ahí es donde el arte ha estado acompañándonos e ilustrándonos, y es aquí un poco el ejercicio que le hemos traído de la ilustración, de cómo artistas percibían el concepto de las mujeres indígenas, afrodescendientes, palenqueras y raizales, que nos permitiera a nosotras también hacer todo un proceso de desaprender, ¿sí?, y poder comprender esa noción que habló la compañera de territorio, cuerpo, tierra. Que no tuviese ese esencialismo, sino que nos ligara. Así que bueno, yo creo que en 10 minutos no se puede hablar de una cantidad de prácticas que hemos aprendido,
de otras que hemos desaprendido en este ejercicio, pero sí concluyendo un tanto que en este ejercicio que ha sido basado en las prácticas de los pueblos indígenas en Colombia, ¿sí? El diálogo entre arte, una teoría relacional, necesitamos nuevas teorías relacionales con la naturaleza, y este activismo territorial creo que nos puede dar herramientas para volver a repensar lo que es la sostenibilidad de la existencia y la vida. Muchas gracias. Terminé puntual. Terminaste a tiempo y, de hecho, lo clavaste. Así que, bueno, muchas gracias, ¿no?, por este espacio de cuestionamiento, diría, ¿no? Tu intervención ha sido mucho de cuestionarnos. Y el último ejercicio que te pediré, ¿nos podrás compartir una palabra y un árbol o una flor? Bueno, yo creo que traigo... ¿Varias? Dos. Pues una palabra, equilibrio. Creo que ese sería como una palabra. Y árbol, yo creo que dos fundamentales en mi cultura, el maíz y con ustedes compartiendo la patata. El maíz, porque creo que siendo fundamental para los pueblos americanos, yo creo que junta de punta a punta en el territorio americano, ¿sí?, lo que somos y lo que ha habido de resistencia, ¿no?, incluso a lo transgénico. Y patata me parece a mí que es un tubérculo que tiene mucha conexión, me genera conexión, ¿no? Fue lo primero que no extrañé cuando vine a estas tierras y creo que me parece que esa palabra nos conecta. Creo que necesitamos reconectar. Perfecto, muchas gracias. Y ahora daremos la palabra a Yolanda Apcoli. Adelante. Buenas tardes, agradecida, aplaudirte la oportunidad de poder estar aquí como ponente. Está claro que, como decía la compañera, estamos en una semana importante. Debería de ser cada día un día de reivindicación. Como activista lo creo firmemente, pero reconozco que esta semana nos toca como mucho más de cerca. Y desde hoy creo que lo que me pertoca a mí es hablar un poquito más de la parte activista, pero de la activista desde la parte social, la parte solidaria. Pero me gustaría como haceros como una pregunta. ¿Cuántas mujeres migradas, racializadas o negras, ricas conocéis? Quiero decir que es muy necesario de vez en cuando, ¿no?, volver a tomar tierra y darnos cuenta de que la vida y el sistema en el que estamos es lo que nos vulnerabiliza y acaba haciendo que tanta excepcionalidad que tenemos va rompiendo diferentes partes de nuestro cuerpo. El otro día estaba en un taller de teatro, justamente, curiosidad, que estábamos haciendo teatro con unas compañeras y hablaron de economía. Y decía la compañera que la economía venía del hogar, el hogar que administraba la mujer. Si estamos hablando de ecofeminismo, decían las compañeras en ese momento, de cómo como mujer, con los pocos recursos que mujeres migradas, vulnerabilizadas, que es lo que me pertoca en mi trabajo diario, logramos estirar, ¿no?, y llegar mucho, por más que tenemos estos pocos recursos, que no es por falta de conocimiento, de habilidad o de competencia, sino por el simple hecho de que, como vuelvo a preguntar, ¿cuántas mujeres migradas, negras, ricas conocéis? Si quién sabe, si estamos en esta sala, somos 50, si fueran todas mujeres negras, migradas, no creo que no hubiera ninguno, o si hubiera sería uno.
reflexionemos muchísimo cuando estamos hablando de ecofeminismo. Estamos hablando, dentro del ecofeminismo, estamos hablando de ecología, pero ecología yo lo relaciono muchísimo con las violencias económicas que padece la mujer migrada. Me gustó muchísimo la obra de teatro que hicieron, me llegó al alma, porque muchas veces no es tan fácil explicar lo que sentimos en nuestro cuerpo diario, y el teatro logró poner, ¿sabes?, el dedito donde tocaba. Y se agradece mucho que estés tan empoderada para llevar a cabo un proyecto tan maravilloso como ese. Nosotros trabajamos muchísimo la economía feminista o la ecología desde pensar que tenemos la vida en el centro. Como mujer migrada que trabaja en la economía solidaria, para mí es muy importante que las personas estén en el centro. El otro día en un post que estuve haciendo estaban diciendo, pero es que te das cuenta de que sí, que no interesa que estéis, porque rompéis normalmente las creencias de que la mujer migrada no sea capaz de liderar proyectos, que no sea capaz de emprender, que no haga un emprendimiento sostenible y que, sobre todo, que no lo haga en colectividad. Y lo hacemos desde reciclaje, que muchas veces es como lo último, de lo último, de lo último. Si estamos hablando de que estamos cuidando del planeta, estamos hablando de ecología, estamos hablando de feminismo, estamos hablando de que África es la basura del mundo finalmente y que nosotras como mujeres migradas recogemos esos desechos que sabemos que no queremos que acabe pasando, quedándose en otros lugares, contaminando ríos. Buscamos más bien la manera diariamente de recogerlo, de reciclarlo y de darle una segunda oportunidad. En este caso hablaría de nuestras compañeras migradas que han padecido y muchas siguen padeciendo violencias económicas, violencias institucionales por la falta de la documentación, que decían también en el teatro, que me hizo mucha gracia, porque son cosas que la gente, al no vivirlo diariamente, no le ponen atención. Y a no poner la atención como si fuera que no existe. Y por eso existimos nosotras, porque hay que poner el foco donde realmente duele, porque demasiado tiempo la mujer en todo su esplendor tuvo la voz callada, por más que quiso hablar no pudo. Y todavía más la mujer migrada, porque si ya veníamos a nuestros países, que incluso algunas compañeras nuestras eran concejales en sus países, aquí acaban viviendo en habitaciones, acaban viviendo en una situación de precariedad tan grave que te hace que no puedas ni pensar. Estaba el Señor diciendo hace un ratito lo necesario que es pensar y lo difícil que es hacerlo cuando sufres vulnerabilidad, cuando sufres las violencias económicas e institucionales, que te rompe todas las partes de tu cuerpo, de tu mente y de tu psique, que hace que no puedas ni pensar para redefinir tu vida y llevar a cabo este ideario que es el ecofeminismo de la mujer en el centro. Hoy estaba en un taller y me llamaron porque una compañera nuestra pues le estaba dando un ataque de ansiedad. Que ayer estaba bien, estuvo en otro taller muy bien, pero hoy no. Una mujer pakistaní, porque trabajamos con mujeres diversas, porque lo somos. Y en esos momentos te das cuenta de que puede ser, ¿no?, que desde nuestro trabajo de la costura, de reciclaje, que estamos cuidando del planeta, cuidando a nosotras mismas, generando ingresos y recursos, pero todavía las cosas que se ha ido pasando en el tiempo, en el proceso, desde pequeñez, desde la niña esa pequeña, esa niña interior que sigue viviendo en ti, pero que ha dejado de cuidar porque está sobreviviendo, a veces grita. Y con una de nuestras compañeras gritó hoy, y gritó a pleno pulmón. Si estamos hablando de reciclaje, de la ecología, de feminismo, que hablemos mucho de hacer una declaración activista, reivindicativa, diaria, en este caso hablo francés nuevamente. Eso quiere decir en cada uno de los actos que llevemos a cabo, como persona en general, porque veo hombres aquí, como mujer en especial, y mujer migrada, que nos demos
de vez en cuando esta mirada o este guiño de sororidad, porque lo que pasa una lo pasa la otra en diferente ámbito, diferentes maneras. Y lo que pasa a una mujer migrada siempre, siempre, siempre es el doble de lo que vive. Hablemos de activismo comunitario, hablemos de soporte mutuo, por eso nosotros siempre estamos haciendo talleres, porque creo que se cambia desde el enseñar lo que yo sé, la transferencia de conocimiento, desde las ferias que hacemos. ¿Por qué hacemos ferias en la calle? No lo podemos hacer cómodamente en nuestros locales, porque se necesita estar ahí donde se nos pueden ver y pueden reconocer nuestra valía, porque aportamos a la sociedad. Hablemos de que cada prenda que reciclamos o los desfiles que hacemos, los talleres que hacemos, es una declaración política, porque sabemos nosotros transformar desde los desechos al poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por esta intervención tan personal, tan profunda. Gracias. Y bueno, quería preguntarte a ti también, si has traído los deberes hechos, y cuál es la palabra que nos quieres compartir y cuál es el árbol o la flor que consideras. Vale, una palabra en este caso sería resistencia. Quería decir resiliencia, pero prefiero decir resistencia porque yo creo que hay que seguir resistiendo porque vienen tiempos interesantes que hay que estar. Y la palabra, el árbol en este caso, cuando lo estaban preguntando, me vino en la mente el baobab africano, que cuando quieran lo pueden buscar por internet. Es un árbol grande, fuerte, de color marrón, que resiste a la tempestad y a todo. O sea, ¿qué es esto? Muchas gracias. Yolanda. Y ahora damos la palabra a Sarina Musni. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mayong gabi to everyone. Yo soy Zarina Musni, soy una abogada activista de Filipinas y por eso mi castellano no es perfecta y no es mi lengua materna, pero gracias a las clases de castellano y también la Google Translate me han apoyado a mis intervenciones. Bueno, soy una abogada de pueblo, People's Lawyers, y soy una miembro de dos organizaciones en Filipinas. Se llama Union of People's Lawyers in Mindanao, que es mi isla del sur de Mindanao. Y también la otra es National Union of People's Lawyers, que es una asociación de los abogados, los dos, ¿no? Los dos son asociación, organización de los abogados y también estudiantes de la ley para defender o promover los derechos humanos completamente en all perspectives, ¿no? Los derechos de humanos de pueblos de Filipinas que son muy vulnerables, como campesinos y indígenas. En Filipinas, cuando las mujeres defendieron la tierra como indígenas, ¿no? Han estado las mujeres como líderes de los pueblos indígenas de Mindanao han estado presentes desde tiempos prehistóricos. En la actualidad, tengo el placer y honor de conocer dos valientes líderes, Bay Bibian Ligcayan y Bay Jocelyn Agdahan, los dos líderes mujeres de Mindanao. Manobo es su tribu, nombre de tribu, ¿no? Quienes han luchado contra proyectos destructivos como la minería y la expansión de plantaciones corporativas que invaden o encroachan, ¿no?, sus territorios ancestrales. Pero al ponerse los proyectos, el gobierno de Filipinas se tratan, líderes o otras defensoras de derechos humanos, como comunistas. Y en Filipinas, cuando eres una comunista, eres una
terrorista. Sí, terrorista. Y por eso, si eres una terrorista, eres un enemigo del Estado. Y como un enemigo del Estado, tú recibes muchas amenazas. Dos de esos, unos de falsos casos, false and fabricated cases, ¿no? Como murder o robbery o todos, ¿no? Lo que es más peor es asesinato. Los dos son muy riesgo a las mujeres que defendieron sus tierras. Pero normalmente o esencialmente a defender sus tierras como nuestro speakers had said, ¿no? A defender sus tierras no es terrorismo, porque a defender sus tierras, particularmente de la perspectiva de comunidades indígenas, a defender sus tierras es defender sus culturas, sus pensamientos y sus vidas, porque su vida siempre es interconectado a la tierra. Entonces, lo que más importante que sabemos que para promover y defender nuestra tierra y nuestros compañeras de la lucha de defensores humanos, no es terrorismo. Y esto narrativa tenemos que romper, ¿no? Porque no es terrorismo a defender nuestra tierra como indígenas o como otras. Porque a defender nuestra tierra en la perspectiva de indígenas no es solamente por ellos, es por todos. No es solamente por las indígenas o el pueblo de Mindanao, no es solo por Filipinas, pero es todos. Entonces, esta lucha no es solo para indígenas, no es solo para campesinos, es por todos. Tenemos la obligación, tenemos la derecha, tenemos el trabajo, the duty, a defenderle hasta la victoria. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Zarina, por tu intervención. De hecho, has respetado el tiempo muy bien. No ha hecho falta que hiciese muestra. Hemos acabado con todas las intervenciones de nuestras compañeras y bueno, a mí también me han solicitado cuál es ¿el qué? La flor, sí. Disculpa. ¿Cuál sería para ti la flor, el árbol y la palabra? Vale, sí, gracias. Sí. Mi palabra es sostenibilidad, porque no podemos vivir, no podemos seguir nuestra vida sin sostenibilidad. Y quiero repetir la palabra de la compañera Mariana sobre el reconocimiento o remember, no recordar, el pensamiento ancestral, porque creo que es la clave para nosotros a defender, promover y preservar el clima, ¿no? The environment hoy. Tenemos que regresar, return a the origins, ¿no? of knowledge, sí. Y eso es la palabra, mucha palabra. Y mi árbol, tengo también dos, porque es los dos básicos de la vida de Filipina. La primera es bambú, porque bambú no es muy reflexivo, ¿no? Y también tiene multiusos. La segunda, coco, porque es la source, the source of life, ¿no? The source of la vida. La fuente. Sí, gracias. Y desde la fruta de sus leaves. Las hojas. Y también todos, ¿no? Hay muchas usos por la vida, toda la vida. Entonces, estos los dos
árboles para mí. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues ahora sí, hemos concluido con las intervenciones de todas las ponentes. A mí también se me solicitó cuál era la flor, cuál era el árbol, cuál era la palabra. Y tal vez os sorprenda, pero de hecho, Yolanda, yo creo que es la fuerza de la tierra, seguramente, porque yo también soy de origen africano, de ascendencia africana. Y yo elegí, a diferencia de ti, que dudaba ¿no? Yo elegí resiliencia, porque para mí mujer, independientemente del territorio que habita, para mí todas las mujeres universalmente son portadoras de resiliencia. Y no resiliencia como se entiende actualmente, ¿no? Con esta perspectiva tal vez un poco negativa, sino realmente lo digo desde una perspectiva positiva, ¿no? Que puede ayudar a la evolución positiva de la sociedad. Y el árbol es el mismo también, el baobab. El baobab es un árbol muy presente en toda África. El origen científicamente, donde se ubica, ¿no? Se suele decir que es Madagascar, pero está presente en todo el continente. Simboliza longevidad, simboliza espiritualidad. Y, por ejemplo, en Senegal desde 1959 ya se prohibió la práctica, pero hasta entonces el baobab, por ejemplo, se utilizaba como cementerio. Y en muchas zonas de Senegal aún se pueden encontrar restos humanos en el interior. Y es un árbol de acogida, es un árbol en el que se reúnen muchos de los actos vitales, ¿no? Y yo creo que si tuviese que traducir la mujer en la naturaleza, la traduciría como el árbol del baobab. Y bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de este espacio? Son múltiples. Yo creo que igual, Eugenia, también me puedes ayudar un poquito. Yo voy a resaltar unas cuantas que he ido anotando, he tomado muchísimas notas, debo decir, pero algunas que para mí a lo mejor son claves, ¿no? La mujer como pieza clave para reconciliar lo humano y la naturaleza, creo que esto ha sido presente en todas vuestras intervenciones, ¿no? Otra de las reflexiones que de hecho no han salido aquí, pero sí en las notas que yo recibí previamente y me parece súper interesante, es reconocer la reproducción, el acto de la reproducción como un acto de espiritualidad, ¿sí? De resistencia y no como una mera labor doméstica, ¿no? Creo que sería muy, muy interesante poder profundizar en ello. Rescatando, ¿no? Lo que decía la compañera, ¿no? Que el ecofeminismo es un legado ancestral. Y es ahí igual donde nos tenemos que cuestionar cuál es el posicionamiento, ¿no? Del feminismo streaming actual, ¿no? Bueno, de manera muy recurrente, ¿no? El cuidado, las curas, la sanación, evidentemente, y cuestionar el conocimiento científico, ¿no? Me ha parecido muy interesante también, ¿no? Que con otros tipos de discriminaciones, ¿no? es realmente esencial cuestionar, ¿no? Lo que hasta ahora, ¿no? Lo que se ha postulado hasta el momento y apoyarse, ¿no? En la epistemología feminista. Y rescatar también el concepto de ciudadano. Yo estoy aquí totalmente de acuerdo, porque una persona no migra toda la vida, es imposible. Entonces, cuando llega aquí una persona al lugar local, no es inmigrante, está construyendo la historia del país que está habitando. Entonces, realmente, el concepto de inmigración deberíamos cuestionarlo. Y es aquí, ¿no? Donde rescataría también la idea de si realmente podemos seguir diferenciando entre un expatriado y un inmigrante, ¿no? Al final es diáspora. Somos todos diáspora, ¿no? Independientemente, ¿no? Cuando habla la compañera, ¿no? Del factor económico, ¿sí? La diáspora es universal. Y por otro lado también rescatar, ¿no? La importancia de la sororidad, ¿no? En todos estos movimientos, en el movimiento ecofeminista, por supuesto, evidentemente también. Y bueno, no sé, voy a dar la palabra a Eugenia, ¿sí? a ver qué nos aportas de más. Frase, ¿no? de cada una de las que habéis dicho. Se me queda resonando el rol y el do, ¿no? Se me quedaba ahí. No hay centro sin periferia. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué lugares no ocupas? ¿Cómo construir una sociedad que se garantice la sostenibilidad de la vida? Y ahí también aprovecho que nos acompaña en todo el proceso de este ciclo Yayo Herrero y es una de las ideas que estamos trabajando con ella. La vida en el centro, que es lo que pone el activismo ecofeminista,
¿no? Y el guiño de sororidad diario, yo a partir de ahora lo aplico y de manera consciente. Y defender la tierra es defender la vida, la cultura y los pensamientos, ¿no? Y también aprovecho justo ahora con Sarina, ¿no? Que tenemos unas compañeras que están haciendo de escudo humano en Filipinas y es un campo muy que a mí me conmueve, ¿no? Cuando lo hemos hablado en alguna ocasión, que haya mujeres que tengan que sean escudos humanos de otras compañeras que están ahora mismo en Filipinas en el activismo y que estos escudos humanos las ayudan a descansar, ¿no? En tema de que no podemos entender el activismo sin los cuidados. Totalmente. Muchas gracias, Eugenia. Y ahora, ¿no?, damos paso a todas las personas asistentes, al público, para que podáis trasladar vuestras cuestiones, preguntas, opiniones aquí a la mesa. Y bueno, iremos dando respuesta a vuestras preguntas. ¿Vale? Podemos recoger tal vez un par o 3 de preguntas, ¿vale? Y así las compañeras podrán ir respondiendo, ¿sí? Según el tiempo que tengamos. Adelante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿No? Vale. Si os parece, a mí a lo mejor sí que me gustaría trasladar alguna pregunta, ¿no? Rescatando un poco las reflexiones que estábamos diciendo antes, ¿no? Me gustaría preguntar, ¿no?, a todas las mujeres que estéis aquí, que seáis de origen inmigrante o que forméis parte de estas diásporas, ¿cómo llegáis a hacer esta conexión real otra vez con la naturaleza, ¿no? Porque cuando se inicia el proceso de la inmigración, realmente allí la separación con la tierra es clarísima, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde aquí, desde una tierra hostil, podéis llegar a reconectar con la tierra, con esa tierra que es lejana, ¿no? Pero llegáis a encontrar un espacio aquí, o a lo mejor no es un espacio, no es la tierra propiamente dicha, ¿no? Pero a lo mejor sí que encontráis maneras, ¿no? ¿Cuáles son estas maneras? Y quien quiera responder, evidentemente, de vosotras. ¿Sí? Sin miedo. Pues bueno, yo lo voy a hablar desde la experiencia. Yo vivo en Colombia, sí, pero estudié en España. Así que hice casi 10 años de vida aquí y eso es como muy sencillo, no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Empieza uno la experiencia de no ser de aquí ni ser de allá. Y yo creo que en ese espacio, ¿ya?, que es un espacio por ahí como que es ese vacío, yo creo que es importante y necesario llenarlo, ¿ah? Llenarlo, esa sería como mi respuesta, ¿no? ¿Y de qué se llena? ¿De qué se llena? Yo creo que se llena de propósito, yo diría como de la necesidad de armonizar la existencia, de volver a recolocar vidas en el centro, ¿sí?, de resignificar la necesidad de buscarle este sentido a la existencia humana, que yo creo que lo vamos caminando todos y todas, y a partir de allí empezar a tener este término que para mi experiencia ha sido como encontrarme con esta línea ancestral, ¿ya?, de la cual huía en algún momento, a la cual retorno nuevamente. Y en esa búsqueda encontrarle, yo diría que 3 respuestas, tampoco es que he encontrado muchas, ¿no? Pero primero es reconectar, armonizar la existencia, ¿sí? Y creer también que en esta territorialidad que es la gran experiencia humana, encontramos esos lazos, ¿sí?, que son lazos que hoy hemos llamado sororidad, que son esos lazos que hoy se llama justicia, y que realmente yo considero que un tercer lazo es poder reconstruir este sentido de humanidad. A mí me parece que este es el gran territorio que tenemos hoy, conectar con una justicia social, ¿sí?, que nos permita armonizar. Tal vez el territorio no es ese que hoy estoy viviendo porque aquí nací, ¿verdad?
Les contaba las experiencias que tienen los grupos indígenas, que son como muy fuertes de obligarse, de tener otros recursos simbólicos, pero también es, yo creo, la posibilidad de reconstruirnos a partir de un nuevo territorio y a partir de una gran pregunta, y es cómo hacemos la vida posible y humanamente sostenible. Esa sería para mí una forma nueva de territorializar esas idas y vueltas. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna más de vosotras queréis responder a esta pregunta? Yolanda, por ejemplo, Arina. La verdad que yo conecto mucho la parte de territorio con el tacto y lo hago desde el reciclaje o lo hago mucho más desde la costura, desde el coser, desde el crear, desde el imaginar, ¿no? Porque muchas veces hay gente que conecta mucho cuando escuchan una música, cuando se mueven, ¿no? Cada uno se conoce y sabe sus herramientas, ¿no? El simple hecho de estar rodeada de otras mujeres, en general mujeres migradas, cosiendo, creando piezas diferentes, únicas, con ropa, con telas peruanas, pakistaní, africanas, como que se te mueve, vuelves a ser tú, pero no desde de tu país, no hablo de Togo en especial, desde mi yo como mujer, desde mi yo como mis compañeras, desde mi yo, desde la migración, pero visto de otra manera. Conecto mucho la parte de otro territorio, pero desde ese tacto. Gracias. Sarina, ¿te gustaría aportar algo? Sí, adelante. Un poco. Sí, Bueno, muy bien. Claro que vale, para mí, yo reconecto con mi tierra, con los movimientos de Filipinas aquí en España, ¿no? En Barcelona, porque yo veo otros filipinos como mi familia, ¿no? Yo no soy una migrante ordinario, soy una refugiada. Por eso, por temas de amenazas de defensores humanos. Por eso es un poco difícil para mí ahora regresar a mi país. Mi terapia es a continuar mi activista, porque yo sé que mi activismo, la causa que tenemos en la lucha es real, es necesario, es needed, ¿no? Es necesario. Y por eso ahora yo cojo energía y fuerza desde la comunidad filipinas que siguen luchar sus derechos, no solamente aquí como migrantes o trabajadores migrantes, pero también que defender los derechos también de filipinos allí en Filipinas. Esto conexión no es de tierra, pero de persona, que de tierra, ¿no? Esos me dan fuerza para continuar, porque yo sé que un día que me pueden regresar, vamos, próximo día yo me voy. Gracias España, ¿no? Gracias Barcelona, pero me voy, porque la lucha es en el tierra, ¿no? En el tierra, la lucha es en el tierra. Aquí también tú tienes tu responsabilidad, tu obligación a promover, a defender sus tierras aquí en España, porque claro, tenemos muchas accidentes o tifones, tú tienes dudanas, todos, ¿no? Forest fires también. Tenemos la obligación a proteger nuestra propia territorio, porque cuando hacemos esto o haremos esto, defendemos la tierra a todo el mundo. Por eso. Muchas gracias. Perfecto. Mira, hay una pregunta aquí en el público.
¿No? Ah, una voz. Sí. Digo, una cosa, yo creo que aquí en España nos olvidamos mucho de que nosotros también fuimos emigrantes, y no me refiero a los emigrantes políticos, sino a los emigrantes económicos en los años 60. Y yo soy hija de uno de estos emigrantes. Me da un poco de alergia eso de integrarse, porque yo en Alemania estaba completamente integrada, pero tenía la sensación que se me estaba cortando mis raíces. Y empecé, o sea, mi conexión con la tierra, con España, fue intelectual, de preguntarme cómo es mi historia. Aquí en el colegio, en Alemania, no me cuentan nada de mi historia. Yo no vengo del limbo, yo también tengo mi historia. Y entonces eso me hizo ser más fuerte, o sea, ser consciente que yo estaba completamente integrada, que yo hablaba y sigo hablando perfectamente alemán, que conozco la cultura, pero que yo también tengo una historia detrás. Y yo creo que esto es también muy importante. Yo he dado clases a niños, he intentado que ellos se interesen por su cultura, de dónde vienen, que no tengan vergüenza, sino que es algo valioso aprender, o sea, saber otro idioma, tener otra cultura detrás. Y eso yo creo que hay que fomentarlo muchísimo más. Muchas gracias. No sé si alguna en la mesa quiere decir algo al respecto. A mí sí que estoy totalmente de acuerdo con la reflexión, con el argumento además, porque yo creo que se confunde. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el término, bueno, totalmente en contra del término de integración, que esto sería, yo creo, toda una otra mesa de debate, pero creo que se confunde la integración con la asimilación. Cuando uno se asimila, no es integración, pero sí que se impone esa integración tan profunda que al final te lleva a asimilarte, ¿no? Entonces pierdes, ¿no?, esa conexión de la que estabas hablando. Y bueno, creo que voy a dejar la palabra así a las compañeras. Sí. Quería hacer aquí una conexión también. ¿Puedo hacer un ejercicio con vosotros? Sí. Entonces, iba a pedir que puedan cerrar los ojos y que piensen en 5 o 7 características vuestras. Si vosotros tienen que presentarse a alguien, 5 o 7 características, ¿sí? Está, ¿sí? ¿Alguien quiere solo así decir así algunas? Sí. Sí. Nieta de migrante catalán y inmigrante argentina vuelta a España, de grande. Y soy nieta de una persona que era un pescador de Montgat, que es una localidad de aquí, y pude llegar a la universidad y ser docente universitaria en Argentina. Y sin embargo, bueno, estoy de vuelta aquí por una cuestión de búsqueda también. La particularidad que me motiva mucho de escucharla, y agradezco al Palau y a ustedes y a los organizadores, es que los emigrantes catalanes, mis ancestros, eran padre e hijos varones y las mujeres quedaron aquí. Y la particularidad es que yo fui la primera que pude, después de 2 generaciones, retornar por cuestiones de economía, que no era posible viajar. Para mi padre, la generación de mi padre y mis tíos, no fue posible retornar. Y sin embargo, yo soy la primera de toda esa familia que pudo volver cuando se recibió de arquitecta. Soy arquitecta. Y eso también me provoca un poco de esperanza, que era la palabra que tú decías, que habías elegido, porque, bueno, quiere decir que algo hemos avanzado. Yo estaba preguntando, bueno, porque la mayor parte de las veces, no sé si pasó eso con vosotros, ¿no?, pero cuando somos invitados a presentarnos, hay una razón, voy a conectar. Es que hablamos de características personales
y muy poco de las construcciones sociales que vestimos, ¿no? Entonces, muchas veces, y que está muy conectado con las identidades y todas las cargas que tenemos, ¿no? Y a veces también cuando estamos pensando en el territorio, sea el territorio que tiene que ver con género, que tiene que ver con clase, que tiene que ver con nacionalidad, que tiene que ver con orientación sexual, que tiene que ver con varios factores, de repente también hacemos una homogenización. Esa palabra es muy difícil. Entonces, y eso es algo que siempre me inquieta también cuando estamos hablando de los territorios y cuando estamos, porque es... has hablado de varias construcciones sociales. Inmigración es una construcción social, va a ser interpretado de formas diferentes porque es vivido en los cuerpos de forma también diferente. El género y todas las... O sea, hay cosas comunes, pero también hay las diferencias. Y a veces lo que creo es que también... no hay un posicionamiento, porque en la sociedad, y aquí estoy haciendo una grande generalización, pero en la sociedad occidental también somos pensados, educados a posicionarnos sí y no. Y el no sé es un posicionamiento, y a veces de mucha ignorancia y de mucha de ausencia de voluntad, de saber más, de procurar más, de sentir más, de no estar a espera de todas las explicaciones, porque frente a las opresiones y ante la competitividad, el individualismo, la dominación, hay un cansancio de estar siempre explicando eso. Entonces hay que hacer un trabajo, hay que tener empatía, hay que tener cuidado y hay que hacer su trabajo, ser responsable también por tu posicionamiento y que sea reflexionado, que sea sentido y asumiendo que va a tener todas las capas y que algunas se van a cruzar con la de otras y otras no, porque también tiene que ver con tu experiencia propia. Entonces, bueno, eso. Muy bien. No sé si desde la mesa alguna más quiere aportar algo. ¿No? Pues bueno, nos quedamos con estas últimas palabras, ¿no? De la ignorancia querida desde el privilegio y vamos a dar paso, bueno, damos por concluida esta mesa. Sí, muchas gracias a todas, ha sido un placer compartir espacio con vosotras y esperamos que sea la primera de muchas. Y damos la palabra ahora a la directora artística Eugenia Delgado para que concluya el acto inaugural. Bueno, esto es el inicio, tenemos por delante 7 meses de trabajo. Yo agradezco a todo el equipo de Claudite que lo hace posible, ¿no? Desde que nos sentamos a escribir Claudia y yo hasta que Tania empieza a mover los hilos y Laia y Carla nos escuchan con los ojos abiertos como y ahora qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces vienen las chicas ecofeministas y las 25 mujeres que ahora mismo ya están también de la sociedad civil no organizada pensando junto a nosotras y todo el resto del equipo en la oficina y esto al final termina siendo un resultado que se verá en junio y que esperamos que nos acompañéis durante todo el proceso y que seáis también el altavoz del resultado, porque como también dicen las compañeras, cuando trabajamos nuestras tierras y nuestros territorios, estamos trabajando los territorios del mundo, ¿no? Y solo por el hecho de estar aquí ya formamos parte de este proceso. Hemos dicho lo del bosque y lo de la palabra y os invitamos a que a lo largo de los próximos 6-7 meses cualquier palabra que se os ocurra cuando en vuestras cabezas resuene dona y la terra con territori de combat, que en qualsevol moment envieu por las xarxas, somos súper fácil de encontrar, oye, una palabra, pum, nos la enviáis, que será súper bien recibida, y aquella imagen de la naturaleza que también os venga a vuestros pensamientos y a vuestros corazones cuando escuchéis, ¿no? Mujer y tierra como territorio de combate, pues que también la compartáis con nosotros.
con nosotras. Yo, bueno, la palabra que mueve a Plaudite Teatra es que la cultura es un derecho, como otros tantos derechos que son vulnerados, y nuestra obligación y también devoción y vocación es que el derecho de la cultura sea disfrutado por todas las personas que habitamos el mundo. Plaudite lo hace desde el amor, no entiende otro lugar desde el cual hacerlo, y el árbol que yo traía es el olivo, porque en este momento lo relacionamos con todos los países del Mediterráneo y traemos a nuestras compañeras que se han excusado y que estarán a lo largo del proceso con nosotras, de Irán, Siria, Palestina, y que el olivo nos une mucho, ¿no? como tierra. Y ahora, para acabar, os vamos a pedir un ejercicio, y es que cada una de las personas que estamos aquí pensemos en ese árbol, flor, que en este momento las palabras nos han evocado, y simplemente con nuestras manos podamos darle forma y creemos entre todos un bosque. Pues la invitación es a crear el bosque colectivo. Gracias.